Perfecto, ahora estamos grabando. ¿Estás viendo la pantalla, cierto, Isidora? Mm, sí. Bien, bien. Bueno, primero una consulta para ti. ¿Por qué no asististe a la clase anterior, Isidora? Ay, tuve la graduación. Ah, ya, dale, dale. Por un tema de horario no podía ir. Vale, perfecto. Sí, no, Bien, no bueno, te pude. cuento. Te cuento, esta clase lo que vamos a ver va a ser el eje que es más sencillo, más rápido, subir los puntajes en la PAES, que es el eje de probabilidad y estadística. En general, ¿por qué? Porque las preguntas suelen ser bien conceptuales, la materia que entra no es tanto, entonces subir los puntajes acá realmente no cuesta tanto. A lo mejor hoy día sabes la materia, a lo mejor no, pero subir los puntajes aquí no cuesta tanto realmente si es que uno maneja un poquito. Así que esto es lo que vamos a ver. Te das cuenta que sabiendo un poquito de contenido, realmente se pueden responder muchas preguntas porque no son tan difíciles y son muchas con poco contenido. Así que cuéntame, Isidora, ¿cómo estás tú, cómo te sientes tú con probabilidad y estadística, con ese eje en particular? Más o menos, creo. Con Dale. algunos aspectos, eso sí. ¿Cómo? Como, con algunos aspectos, eso sí. Porque sí recuerdo cómo se hace alguno en algunas materias. Dale, perfecto. Bueno, vamos entonces con estadística desde el principio. Primero definiendo, quiero que me digas tú, ¿qué opinas tú, qué crees tú en tus palabras que es estadística? ¿Cómo definirías tú estadística? Puede estar bien, puede estar mal, como sea, pero cuéntame en tus palabras, ¿qué es estadística? Estadística es que me suena como de tablas. Dale. Claro, tiene que ver con tablas, pero respecto a su definición, a como qué es lo que es estadísticas. ¿Es solamente tablas o no? No, es como recoger información. Claro, eso está mejor. Eso está mejor. Yo diría que estadística es obtener información, y lo dijiste claro, a partir de datos. Eso es lo que es. Obtener información a partir de datos. Hay distintos tipos de información que uno podría obtener, y por eso es que también hay distintos tipos de medidas. Por ejemplo, si es que vi el temario de la PASM1, te encontrar con que, por ejemplo, una de las medidas es el promedio, o que se llama también medida de tendencia central, y hay entre el promedio, la moda, la mediana, son medidas de tendencia central. Es un tipo de información que yo podría obtener de mis datos. Pero hay otro tipo de información de los mismos datos que puedo obtener que se llaman medidas de posición, que son, por ejemplo, los cuartiles y percentiles. Y si es que dieras matemáticas M2, encontraréis que en ese temario hay otras medidas más, otro tipo de información que se llaman medidas de dispersión. Todas esas son información, pero distinto tipo de información que puedo obtener de los datos. ¿Se entiende, Isidora? Sí. Perfecto. Entonces, hay distintos tipos de información que puedo obtener. Así que, bueno, lo que vamos a ver ahora en particular es esto, es tabla de frecuencias absoluta y relativa. Y lo que tiene es lo siguiente. Así que, ¿qué es lo que es una tabla? Bueno, tú lo dijiste antes, como, tiene relación con tablas. Claro, tiene relación con tablas, no es que estadística sea de por sí una tabla. Pero lo primero que vamos a ver es esto, ¿por qué? Porque si es que yo te doy datos, te doy información, imagínate que yo hice una encuesta y te dije, mira, sé que Isidora hice una encuesta, los resultados de esta encuesta me dieron esto, me dieron, ¿sabes qué? Me dio, no sé, espérate, que ¿me entró alguien? Ahora sí, me dio, no sé, 2 3 7 2 1 5 4 3 1 7. Imagínate que estos son los resultados de alguna encuesta de algo y yo te los doy así sueltos nomás, voy y te los doy sueltos. Realmente sería difícil para ti, para cualquier persona, entender realmente los datos. No se podría ver, al menos a simple vista, obviamente si le pego un análisis y lo veo como paso a paso, como uno a uno, además que igual podría entender algo, pero al menos a simple vista sería difícil de obtener alguna información a partir de estos datos. ¿Estáis de acuerdo, Isidora? Ujú, sí. Porque son puros datos sueltos. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que toca ver? Tabla de frecuencias, que es agrupar estos datos en una tabla, que va a hacer, por ejemplo, que algunos tipos de información sean más fáciles de ver. Esa es la explicación de por qué existen las tablas de frecuencias, pero la verdad es que en la PAES simplemente existen y punto. Entonces, vamos con eso. Tabla de frecuencias. Entonces, en la primera columna lo que se pone es el dato mismo. Que, por ejemplo, digamos que yo hice una encuesta y, no sé, pregunté el número de hermanos. Digamos que las respuestas que me dijeron fueron 0 1 2 3 4 por ejemplo. Digamos que esas fueron las respuestas que me dijeron. Solo esas. Aquí en la primera columna se pone lo que es el dato. ¿Vale? Lo que son las frecuencias se ponen en las siguientes columnas. Así que voy a ir partiendo la primera frecuencia, que es una F minúscula. ¿Y qué significa esa F minúscula? Se llama frecuencia absoluta. Y más allá del nombre, lo que es importante no es el nombre realmente, sino el qué significa. ¿Sabes, Isidora, lo que significa la frecuencia absoluta? No, creo que no. Dale. ¿Y tú, Dante?
que llegaste recién? ¿Lo sabes? ¿Qué significa la frecuencia absoluta? ¿Estás por Hola, ahí? profe, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, 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 te escucho, te escucho. No, profe. Dale, ¿no sabes lo que es la frecuencia absoluta? No. Dale. Lo que es la frecuencia absoluta es cuántas veces se repite un dato. Porque, bueno, no sé si alcanzaste a llegar cuando lo mencioné, pero digamos que esto es una encuesta que hice, de ejemplo, y pregunté el número de hermanos. Digamos que las respuestas fueron 0, 1, 2, 3, 4, pero yo a lo mejor le pregunté a muchas personas, a lo mejor le pregunté a 100 personas en total, de ejemplo. Y quizás varias me dijeron 0, varias me dijeron 1, varias me dijeron 2, varias 3, varias 4. Entonces, ¿dónde escribo eso? Justamente en la frecuencia absoluta. Entonces, si yo pongo aquí, por ejemplo, ¿qué año? Es que 6 personas me dijeron que tenían 0 hermanos. 3 me dijeron que tenían un hermano, 4 que tienen 2 hermanos, 2 que tienen 3 hermanos y una que tiene 4 hermanos. Esto entonces estaría diciendo justamente eso. Esa es la frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces se repite cada uno de los datos? ¿Se entiende, Isidora y Dante? ¿Y se entiende? Sí, profe, sí, Perfecto. profe. Bien, esa es la frecuencia absoluta. Tengan en cuenta que estas dos cositas que puse acá, bueno, la primera columna no es una frecuencia, es el dato, y la segunda columna sí es una frecuencia, que es la frecuencia absoluta. Pero estas dos cosas de acá las inventé realmente, me las inventé de ejemplo 0, 1, 2, 3, 4, y también inventé 6, 3, 4, 2, 1, lo inventé. Pero todo el resto de frecuencias que viene no son inventadas, no van a ser inventadas, sino que van a ser calculadas a partir de la frecuencia absoluta, porque tienen relación con eso. Así que vamos a ir viendo todo el resto. Partiendo por la frecuencia acumulada, que tiene un simbolito que es una F mayúscula. Primero te voy a decir cómo se obtiene, cómo se puede obtener, cuál es como el procedimiento para obtener esa frecuencia acumulada, y después voy a decir algo más importante todavía, que es qué significa, porque se van a dar cuenta que realmente obtenerlo no es tan difícil. Si es que lo aprenden, así como, ya, mira, se puede aprender, pero lo importante es realmente qué significa, porque en la PAES no basta con aprenderse fórmulas y procedimientos, si fuera por eso sería muy fácil, basta con entender realmente lo que se hace, para así, si es que te hacen alguna pregunta, saber cómo, mira, se puede hacer así, o necesito esto, necesito hacer esto otro, necesito aplicar tal cosa, entonces por eso. Bueno, ¿cómo se obtiene la frecuencia acumulada? De partida, la primera frecuencia de acá acumulada será exactamente igual a la frecuencia absoluta de acá, la primera. O sea, si hay un 6, repito el 6. Hasta ahí, nada. Luego, la siguiente frecuencia acumulada será siempre ir sumando cruzado. O sea, sumo esta frecuencia acumulada cruzado con esta frecuencia absoluta. Entonces tengo 6 más 3, 9. Entonces, ¿cuál será la siguiente frecuencia acumulada entonces, Dante? ¿Qué debería poner acá? 13. Exacto, porque es 9 más 4 cruzado, 13. Y en la siguiente, ¿qué debería poner acá, Isidora? 15. Exacto, porque es 13 más 2, 15. Y finalmente 15 más 1, 16. Perfecto. Algunas cosas que hay que notar, por ejemplo, una, que el último número, el 16 que salió aquí, siempre, si es que hicieron las cosas bien y sumaron bien y no se equivocaron sumando algún numerito, siempre este número, el del final de la frecuencia acumulada, es exactamente igual que la cantidad total de datos, que n, que en general se le suele poner la letra n a eso, lo voy a poner yo también, n es el total de datos, que por si acaso no se confundan, de repente hay gente que se confunde con que, el total de datos son estos que están acá, son 5 porque son, mira, 1, 2, 3, 4, 5, pero eso es un error. Esas son las posibles opciones de mi encuesta, pero no es la cantidad de datos. La cantidad de datos sería como equivalente, siguiendo el ejemplo de la encuesta, como a cuántas personas yo encuesté. Algunas respuestas se pueden repetir, por supuesto, eso es lo que estoy viendo acá, pero a cuántas personas yo encuesté, si estamos hablando de una encuesta, a 16. ¿Se entiende la O sea, diferencia? profe, Eh, está la frecuencia acumulada y la frecuencia absoluta. Exacto, y hay más tipos de frecuencia también. De momento Ah, son ya. las dos que hemos visto, pero hay más tipos de frecuencia, hay varias más. Hay varios tipos de frecuencia más. Pero de momento están esas dos. Lo importante es ir entendiendo qué significa cada una. La frecuencia absoluta es eso, cuánto se repite cada dato. Eso es lo que significa. Por ejemplo, ¿qué significa que la frecuencia absoluta aquí sea 4? Que el dato que dice dos hermanos, que era el ejemplo de la encuesta, se repite 4 veces. O sea, podría yo deducir que hay entonces 4 personas que tienen 2 hermanos. ¿Se entiende? ¿Dante? ¿Isidora? Sí, 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 Sí profe. se entendió. Bien. Ahora, ¿qué significa la frecuencia acumulada? Porque yo les dije cómo se calculaba y todo, pero no les dije qué significaba. Primero, ¿alguno de ustedes dos sabe como de antemano como qué significa? Y si ahora, Dante, ¿saben qué significa la frecuencia acumulada? Y si ahora, por ejemplo, No, tú. pero sé que hay que como sumar, como usted dijo. Claro, así es como se Sacar obtiene, el claro. resultado. Así es como se obtiene, pero lo importante es qué significa. ¿Tú, Isidora, sabes lo que significa? No, Dale. Y te voy a preguntar a ti misma, Isidora,
intenta deducir lo que crees que significa el 13 teniendo en cuenta en cómo se calculó. Porque, ¿qué significa que la frecuencia acumulada aquí para el dato 2 sea 13? Ten en cuenta cómo se calculó. Básicamente esto es sumar todos los números anteriores. Obviamente lo vamos sumando cruzado, pero es básicamente eso. 13 se obtiene sumando 6 más 3 más 4. Si yo sumo todas las frecuencias absolutas anteriores, obtengo 13. ¿Se te ocurre qué significa entonces? Juégatela con algo. Puede estar bien, puede estar mal. Es como la suma de de la cantidad de personas. Dale, pero eso de nuevo es como el cómo se calcula, pero respecto al qué significa. ¿Se te ocurre? Porque no lo he dicho, es para que pensemos un poco en qué puede ser. ¿Se te ocurre? No. Dale. Bueno, ¿qué significa la frecuencia acumulada? Por ejemplo, el 13 que estoy viendo acá, ¿qué significa? Significa que hay 13 datos que son menores o iguales que 2. Esa es la frase relevante. Obviamente estoy agarrando de ejemplo al 13, con otro funcionaría igual. Por ejemplo, el 15, ¿qué significa? Que hay 15 datos que son menores o iguales que 3. ¿Por qué? Tiene sentido, porque el 15 lo obtengo sumando esto, más esto, más esto, más esto, que son justamente la cantidad de personas que tienen 0 o 1 o 2 o 3 hermanos. Entonces tiene sentido que a 15 entonces será la cantidad de personas que tienen a lo más 3 hermanos. También es otra forma de decirlo. ¿Se entiende ahí, Isidora, lo que significa? Sí, se entiende. Perfecto. ¿Y tú, Dante? Sí, profe. Bien. Matías, que llegaste recién, ¿lo entiendes? Matías, ¿estás por ahí? ¿Estás con nosotros? Sí, te escuché hiper bajo y creo que dijiste algo así como justamente eso, como que se te escucha muy bajo, algo así, así que no sé si de hecho el resto lo escucho, pero dale, dale, Matías. Gracias por tu participación. Porque te escucho muy bajo, así como si estuviera ahí, como muy lejos del micrófono. Pero vale. Ah, ya, perfecto. Sí, ahí te escuché mejor. Dale, perfecto. Bueno, entonces si te acomoda, podías escribir, no hay problema, porque si no, de verdad que no se te escucha nada, casi nada. Pero vale, gracias, Matías. Bueno, sigamos entonces con la siguiente frecuencia. Bueno, y también, Matías, si es que en algún momento tenía alguna consulta o algo, a lo mejor me habláis por micrófono, no te escucho, dime por chat. Si es que algo tenía alguna duda o algo, dime por chat y voy a estar atento. Bueno, vamos entonces con la siguiente frecuencia, que es la frecuencia relativa, eso no, la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Esta ya tiene una fórmula, que la voy a escribir por acá abajo, que es que la frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia absoluta de un dato dividido en la cantidad total de datos. Eso es lo que es. Entonces, ¿qué significa? Que, bueno, voy a ir calculando para cada uno de los datos justamente eso. Entonces, por ejemplo, para el primero, ¿qué será? Agarro su frecuencia absoluta, 6, y lo debo dividir en el total de datos. ¿Cuánto es el total de datos, Isidora? 16. Exacto, 16, porque sería el número que está acá, o equivalentemente sumar todas las frecuencias absolutas, 6 más 3 más 4 más 2 más 1, 16. Entonces tendré que esto será 6 partido en 16. La siguiente, ¿cuánto debería ser Dante? ¿Qué debería poner yo acá en la siguiente frecuencia relativa? Eh, En la tres, frecuencia absoluta, partido en el total de datos. ¿Qué debería poner? tres partidos, ¿no? 3 partido en ese partido en el ¿Nueve? total de datos. Ojo, el partido en el Ah, total de datos. No es 9. ¿Cuánto es el total de datos? 16. Exacto, entonces debería ser ¿cuánto? Tres partidos en 16. Exacto, ahí está mejor. 3 Ahí. partido en 16. Bien, la siguiente debería ser 4 partido en 16. Y a Matías me lo salté porque justamente se le escucha muy bajo, pero sé que estáis por ahí. Y esta sería 2 partido en 16 y 1 partido en 16. Exacto, eso es lo que es. Que por si acaso, se puede dejar como fracción así, o quizá el ejercicio pide que lo expreses como decimal, porque básicamente una fracción es una división. Aquí dice 6 dividido en 16. Básicamente eso es lo que dice, solamente que he escrito de otra forma. Entonces depende de lo que te pida el ejercicio, pero eso es lo que es. ¿Alguna consulta con eso? ¿Con la frecuencia relativa? Porque así es como se obtiene. ¿Alguno? No tengo ninguna duda. Perfecto. Bien, si es que alguno de ustedes tiene alguna consulta o algo, me dice nomás y lo vemos. Bueno, ¿y qué significa esto? ¿Cuál es la interpretación que tiene? Bueno, me dice, como la misma fórmula lo dice, como cuántos datos tengo de una opción dividido en el total de datos que tengo, como respecto al total. Y una que es bien parecida a esta es la frecuencia relativa porcentual. ¿Y qué es la frecuencia relativa porcentual?
Es lo mismo que la frecuencia relativa, pero ahora escrito como porcentaje, en vez de como un número decimal. Y la fórmula que tiene es la siguiente, que la frecuencia relativa porcentual va a ser igual a la frecuencia relativa, que calculamos recién, multiplicado por 100%. Eso es lo que es. ¿Por qué? Porque, bueno, cada uno de estos números es un número decimal que va a estar siempre entre 0 y 1. Es decir, si yo lo multiplico por 100, lo puedo pasar a porcentaje, realmente. Entonces, esto de acá va a ser exactamente la misma interpretación, pero ahora con porcentaje. Entonces, yo podré ver inmediatamente cuál de estos tiene un mayor porcentaje respecto al total. Donde 100% es el total, entonces, por ejemplo, si alguna tuviera, no sé, un 50%, yo diría, ah, mira, sabéis que ese dato es la mitad. Podría verlo así. Bueno, aclaración, para lo que es la paz en general, si es que tenéis que calcular alguna frecuencia relativa porcentual, van a ser cosas que se puedan simplificar fácil o que se puedan hacer fácil a mano. Pero por supuesto aquí yo me di números de ejemplo, así que esto van a ser cosas con infinitos decimales o cosas así, entonces por eso mismo lo voy a hacer con calculadora, pero tengan en cuenta que en la paz no es necesario ocupar calculadora, sino que va a ser como algo que se puede calcular. Bien, voy a acercar a alguien más que llegó. Bien. Entonces voy a ir calculando cada una de esas. Entonces, no lo van a ver ustedes en pantalla, voy a poner la respuesta más. 6 partido en 16, entonces, por 100, por ejemplo, esa te da 37,5%. Entonces, ¿qué estaré diciendo? Que, mira, de los datos, el 37,5% son cero. De todos los datos, el 37,5% son cero. Después, 3 partido en 16 por 100, esto me daría 18,75. O sea, de nuevo, de todos los datos, el 18,75% de los datos es 1. Por ejemplo, esta de acá te daría 25%. Esta de acá te daría 12,5%. Y la última te daría 6,25%. Eso es lo que significa. ¿Alguna consulta con esto? Isidora, Dante, Daniel. Por si acaso, profe, soy yo. Me uní al computador de mi hermano. Ah, buena, tú eres Matías. Sí, Perfecto, señor. Ahora se te escucha clarito. Bien, dale, dale, gracias. bien, bien. Entonces, bueno, ¿alguna consulta ustedes, Matías, Isidora, Dante? No. No, profe. Perfecto. Bien, sigamos entonces. Eh, Estas son las principales realmente, las principales frecuencias que te podrían preguntar en la PAES. Hay dos más que vamos a ver por si acaso, por si acaso, por si acaso, por si acaso, pero que podrían igual eventualmente preguntarte, porque igual son un tipo de frecuencia, pero realmente si es que quieren asegurarse como, mira, solamente algunas, estas son las más importantes realmente. Pero vamos a ver estas dos otras por si acaso, que son la frecuencia relativa acumulada. O sea, es como una mezcla de todo el resto de cosas que vimos. Es una mezcla entre la frecuencia relativa, que vimos por acá, y la frecuencia acumulada. Como es una mezcla, bueno, se calcula como parecido a una y también parecido a la otra. ¿Qué va a hacer? La frecuencia relativa, así normal, era agarrar la frecuencia absoluta y partirla en el total. La frecuencia relativa acumulada, ¿qué será? Será agarrar la frecuencia acumulada y partirla en el total. Entonces, si es que voy completando, por ejemplo, este será 6 partido en 16, la siguiente será 9 partido en 16. ¿Cuál será la siguiente, Matías? 13 partido 16. Exacto, porque es la frecuencia acumulada partido en el total de datos, que es 16. ¿Cuál será la siguiente, Isidora? 15 partido 16. Espectacular, muy bien. Y la última será 16 partido en 16. Si es que hicimos las cosas bien, siempre la última debería darte sí o sí 1. Sí o sí, siempre. Si es que la última no te da 1 en la frecuencia relativa acumulada, algo hiciste mal, porque sí o sí debería darte 1. Bien, y la última ya es una mezcla, ahora sí que de todas las cosas que vimos, que es la frecuencia relativa acumulada porcentual. Ahora sí que esta es una mezcla de absolutamente todo lo que vimos y se puede obtener de distintas formas. Se podría obtener, por ejemplo, si es que van sumando las frecuencias de forma cruzada, las frecuencias relativas porcentuales, porque se calcula como una frecuencia acumulada, o también se podría obtener si es que esto lo multiplican por 100. De cualquiera de las dos formas llegarían exactamente al mismo número. Así que voy rellenando. Esto será 37,5% entonces. Si ahora yo esto le sumo esta frecuencia relativa, o también lo que puedo hacer es esto lo multiplico por 100, llegué al siguiente número, que yo lo hago con calculadora, no piensen que, que lo va a hacer mental. Esto será 37,5 más 18,75 y esto es, se lo juro, 56,25%. Después esto lo va a sumar el 25%,
me da 81,25. Tengan en cuenta que estoy sumando cruzado, estoy sumando con este de acá. Después este será más 12,5, me da 93,75. Y finalmente, si es que le sumo el 6,25 que está acá, cruzado, me da 100%. También otra aclaración, si es que aquí en la última no te da 100%, también algo hiciste mal. Solamente te podría dar un número distinto a 100% si es que a lo mejor esto tenía caleta de decimales, muchos decimales, y tú aproximaste a algún decimal. Entonces, en ese caso podría no darte siempre, o a lo mejor darte, no sé, 99,8, 99,9 o algo así, o 100,1, algo así cercano a 100. Si es que te da algo muy distinto a 100%, así como 70%, también algo hiciste mal, porque debería darte 100. Ahora, recuerden esto que les dije, que estas dos últimas más bien por si acaso, realmente son bien poco preguntadas. Yo hace mucho tiempo que no veo una pregunta que tenga que ver con algo con esto. Las realmente importantes son estas cuatro de acá. Estas sí son importantes y casi que sí o sí te la van a preguntar de una u otra forma. La frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. ¿Ok? Que de hecho les voy a poner como un asterisco acá, que estas son las importantes. Les recomiendo que se las sepan todas por si acaso, porque igual tampoco es que las otras sean muy difíciles, pero estas son las realmente importantes, estas de acá. Bien, ¿alguna consulta con eso, Isidora, Dante, Matías? Profe, No, yo como llegué tarde Ajá. quería ver si me podría hacer un breve resumen de así, de lo que es, para qué sí que veo tanto eso, por favor. Dale, breve resumen. Primero, Sí, ¿qué es la breve, así. estadística? La estadística es obtener información a partir de datos. Esa es la estadística. Hay distintos tipos de información. Están las medidas de tendencia central, las medidas de posición, las medidas de dispersión. Hay distintas formas de obtener información a partir de datos. ¿Qué es lo primero que vimos? Tabla de frecuencias. ¿Por qué? Porque, bueno, es algo que entra en la PAES, no porque sí, sino que entra aquí, tabla de frecuencias, y se construye de esta forma. Aclaración también que lo mencioné y te lo aprovecho de decir ahora también, Matías, y también Dante, porque Dante no me acuerdo si ha llegado todavía cuando lo mencioné esta parte, que el eje de probabilidad estadística es el eje donde es más sencillo realmente subir puntajes, más fácil, más rápido, a eso me refiero. Tú podrías aprender un poquito, nomás un poquito de la materia, un poquito chiquitito, y tener varias preguntas buenas realmente. Porque las preguntas suelen ser bien conceptuales, la materia no es tanta, y como no es tanta, las preguntas igual se suelen parecer. Entonces tú sabes un poco de materia y puedes contestar realmente varias buenas. Entonces, eso lo vamos a ver en un rato cuando veamos algunos ejercicios de eso, de la prueba, por ejemplo, que sigue en invierno de este año. Con eso en cuenta, partimos viendo esto que se llama tabla de frecuencias. Y entonces vimos cómo se iba construyendo una tabla de frecuencias. Estos números de acá fue un número de ejemplo nomás, el 0, 1, 2, 3, 4. El ejemplo fue como, oh, imagínate que hiciste una encuesta y preguntaste, oye, ¿cuántos números de hermanos tienes? No sé, preguntaste en tu colegio, en el curso, qué sé yo, preguntaste cuántos números de hermanos tienes. Y las respuestas fueron 0, 1, 2, 3, 4. Pero, y aquí parte la siguiente, la primera frecuencia, que se llama frecuencia absoluta, esto es cuántas veces se repite cada uno. Porque claro, tú vas ahí preguntando, pero a lo mejor varios te dijeron cero, varios te dijeron un hermano, varios te dijeron dos hermanos, varios tres y así. Entonces, ¿qué indica la frecuencia absoluta? Justamente eso, cuántas veces se repite cada uno. Por ejemplo, si es que veo este 4 de acá, significa que hay cuatro personas que tienen dos hermanos. ¿Lo entiendes, Matías? Sí, profe, es como la pregunta y ellos te dicen, no, sí, tengo 4 hermanos. No, 4 de mis compañeros de mi curso tienen 4 hermanos. Ahí está. No, cuatro tienen dos hermanos, porque No, este es pues. el dato, el de acá. Dijiste cuatro tienen cuatro, eso dijiste. Ah, disculpe. Sí, No, cuatro de pero mis sí, sí lo compañeros. entendí. Perfecto. Y la siguiente es la frecuencia acumulada, que se calcula, bueno, cruzado, o sea, se agarra siempre la primera frecuencia acumulada es la primera frecuencia absoluta, y después para calcular la siguiente sumando cruzado. 6 más 3 9. Después 9 más 4 13, 13 más 2 15 y así, cruzado. Pero eso no es lo más importante, eso es cómo se calcula, pero lo más importante en frecuencia acumulada es entender qué significa. Y por ejemplo, este 13 de acá, ¿qué significa? Uno lo puede entender como que hay 13 datos que son menores o iguales que 2. O en otras palabras, que hay 13 datos que son a lo más 2 distintas formas de decir lo mismo. ¿Por qué? Tiene sentido, porque ese 13 se obtiene sumando 6 más 3 más 4 que son justamente la cantidad de personas que tienen 0 hermanos, un hermano o dos hermanos. ¿Se entiende, Matías? Sí, profe. Perfecto. Y el resto creo que ya había llegado. Así que ese, hasta ya el resumen, don Sí. Matías. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Isidora, Dante. no. Perfecto. ¿Tú, Dante? No, profe. Bien, vamos ahora a ver otra cosita que también sale aquí en el temario, que es el promedio. Así que con esto ya hemos conversado de lo primero, que es tabla de frecuencia. Ahora vamos con promedio y
tipos de gráficos no lo vamos a ver como materia porque se van a dar cuenta que les voy a dar una recomendación que se las digo ahora y después cuando estemos haciendo ejercicio se las voy a decir de nuevo. Y es que lo que les recomiendo para entender los gráficos es justamente eso, que los entiendan. No que solo aprendan de memoria, no que digan como, ah, mira, este tipo de gráfico es así, me preguntan esto. No de memoria, no lo hagan con los tipos de gráficos. Como el gran consejo para entender un gráfico es que siempre cualquier gráfico lo relacionen con algún tipo de frecuencia. A lo mejor ver un gráfico de barra y qué sé yo, y a lo mejor por el contexto que te da la pregunta, significa que esto de aquí, lo que te muestra son las frecuencias absolutas de cada dato. O a lo mejor ver un gráfico de torta que tiene porcentajes, entonces, ¿cuál es la frecuencia que tiene que ver con eso? Frecuencia relativa porcentual. Entonces, siempre es importante relacionar un gráfico, sea el que sea, aunque se vea feo, se vea bonito, sea lo que sea, relacionar un tipo de gráfico con alguna de las frecuencias, que puede ser frecuencia absoluta, acumulada, relativa, relativa porcentual, alguna de esas frecuencias. Bien, teniendo eso en cuenta, eso lo vamos a ver después en algún ejercicio. Vamos ahora con lo que es el promedio. El promedio es algo que seguramente todos ustedes conocen porque lo han visto toda su vida en el sentido de calcularlo con promedio de notas. En general, bueno, siempre tienen promedio en todas las notas que tienen, así que más que lo conocen. Cómo se calcula es la suma de todos los datos, suma de todos los datos dividido en n, que es el total de datos que tengo. Eso es lo que es, sumar todos los datos partiendo del total. Pero si es que yo tengo una tabla de frecuencias, si bien es la misma idea, es sumar todos los datos y partirlo en el total. Cuéntame, Isidora, si es que yo sumo todos los datos acá, ¿qué me iría quedando? Si es que yo sumo todos los datos. El total ya sabemos que es 16, pero la suma de todos los datos. No quiero que me digáis la respuesta de cuánto es la suma, sino qué tendría que hacer. Anda diciendo. Em, era sacar el promedio, ¿verdad? Claro, pero necesito que me digáis la suma de todos los datos. No cuánto es, sino el qué tendría que hacer. Como cuánto más cuánto, más cuánto, más cuánto. Eso es lo que quiero que me digáis. Tendrías que sumar los datos de la gente que ya contestó la encuesta, en este caso el FI, y dividirlo por, si no me equivoco, era la cantidad de personas. Claro, sí, por eso es lo que es, pues, pero mi pregunta es, ¿qué tendría que hacer yo si es que quiero obtener la suma de los datos? ¿Qué me iría quedando acá? Eso es lo 16, que... profe, ¿sería 16, 16? ¿Partido en eh, 4? 16 partido en 4. Bueno, no, me imagino que el 16 lo decís porque sumaste esto, ¿sí? Sí. No, eso no es la suma de los datos. Si es que tú sumas la frecuencia absoluta, lo que vas a encontrar es el total de datos, que es el 16. El Ah, 16 es el total de datos, pero no es la suma de todos los datos. Por otra parte, me dijiste partido en 4, me imagino que me dijiste esa 4 es la por este cantidad. 4 de acá, Sí, esa es la cantidad de personas. pero Ah, esa es no. la cantidad, tampoco es la cantidad de datos, eso de ahí. Esas es las opciones que tenías en tu encuesta. Pero digamos que tú Entonces, hiciste profe, sería la entonces, si me perdone, disculpe, sería 6 más 9 más 13 más 15 más 16. 6 más 9 más 13 más 15 más 16. No, porque ahí estoy sumando las frecuencias acumuladas. No, no es eso. Ten en cuenta lo siguiente, ten en cuenta que tú, si es que haces una encuesta, digamos que le hiciste a un curso o algo y eran 16 personas, tú tienes que sumar entonces 16 datos, porque tienes 16 datos, pues tienes 16 respuestas. Cada uno te fue diciendo algunas cosas, algunos te dijeron 0, otro de no 0, 0, 1, 2, 3, así, y en total son 16. Entonces, ¿cómo sé cuál es cuál? Bueno, porque aquí me lo dice la tabla. Por si acaso, sumar todos los datos tampoco será hacer simplemente 0 más 1 más 2 más 3 más 4 si es que alguno lo está pensando. No es solo eso, porque ahí si es que haces solo eso, 0 más 1 más 2 más 3 más 4, estás considerando que cada uno tuvo una pura respuesta. O sea que hay una persona que dijo 0, una que dijo 1, una que dijo 2, y no es así. Realmente hay 6 personas que dijeron 0, 3 personas que dijeron 1, 4 que dijeron 2. Entonces, si es que yo quiero sumar todos los datos, lo que debería hacer es, partiendo con esta, 0 más 0 más 0 más 6 veces. Después más 1 más 1 más 1, 3 veces. Más 2 más 2 más 2 más 2, 4 veces. Más 3 más 3 más 4. ¿Se entiende eso? Eso es sumar todos los datos. ¿Lo entiendes, Matías? Sí. ¿Y tú, Isidora? Sí, ahora sí se entiende. Bien. Eso es lo que es sumar todos los datos. ¿Tú, Dante, lo entiendes? Sí, ¿Me profe. entiendes? Bien. Eso es sumar todos los datos. Pero por supuesto que eso es una pérdida de tiempo si es que tengo una tabla de frecuencias, porque si bien eso es lo que conceptualmente hay que hacer, 0 más 0 más 0 más 0 más 1 más 1 más 1 más 1 y todo lo que le dije recién,
sería perder el tiempo, no lo hagan así. Eso fue solamente para que vean como, ah, mira, eso, a eso se refiere sumar todos los datos. Pero si tengo una tabla de frecuencias, lo tengo ordenado, entonces lo puedo calcular de la siguiente forma que les voy a decir. Por ejemplo, este de acá, que dice 2 más 2 más 2 más 4 veces. Lo voy a poner aquí como separado, para que se entienda lo que voy a hacer. Esto de 2 más 2 más 2 más 2, por supuesto que es 8, yo lo sé que lo puedo sumar y me da 8, ok. Pero si es que un número se está sumando con sí mismo 4 veces, ¿a qué podría ser igual eso? Matías, ¿se te ocurre? Si un número se está sumando consigo mismo 4 veces, ¿qué podría decir yo también? Sería 2 elevado a 4. Casi, porque eso sería si es que se estuviera multiplicando por sí O sería, mismo. no, 2 por 4. Exacto, 2 por 4, eso es lo que quería escuchar. Bien, 2 por 4. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué razón? Porque eso lo podrían hacer con cada uno. Si yo quiero sumar todos los datos, sería tan sencillo como este multiplicarlo por este, sumarle este por este, sumarle este por este, sumarle este por este y sumarle este por este, que es mucho más rápido, mucho más corto. Así háganlo, así calculen el promedio si es que tienen una tabla de frecuencias, si es que te llegan a pedir calcular el promedio y tienes una tabla de frecuencias. Esa es la forma. Porque esto será entonces igual, y lo voy a escribir aquí con una letra que a lo mejor no entienden, pero significa que lo dije recién, es sumar cada dato multiplicado por su frecuencia absoluta dividido en el total de datos. Eso es lo que es. Y por si acaso nos asustan con esta letra, lo que significa que lo que dice en español es eso, es sumar cada dato con su respectiva frecuencia absoluta y así todo el dato. 0 por 6 más 1 por 3 más 2 por 4 más 3 por 2 más 4 por 1 dividido en 16. Entonces voy a poner por acá el ejemplo promedio en la tabla anterior, para que quede claro lo que estoy diciendo. Si es que yo quisiera entonces calcular el promedio en esa tabla, ¿qué tendría que hacer? Tendría que decir 0 por 6 más 1 por, ¿cuántas veces salía? 3, más 2 por 4, más 3 por 2, más 4 por 1. Eso iría arriba, esa es la suma de todos los datos. Partido en n, que ya sabíamos que era 16. Entonces, eso es lo que sería si es que quiero calcular el promedio. Por supuesto que después esto lo puedo calcular y obtener, no sé cuánto me dará, 0 por 6 me dará 0, más 3 por 1 que es 3, más 2 por 4 que es 8, más 3 por 2 que es 6, más 4 por 1 que es 4, partido en 16. Y ahora, ¿cuánto me dará esto? A ver, 3 y 8 es 11, 11 más 6 es 17, y más 4 es 21, así que estaría diciendo entonces que el promedio es 21 partido en 16. Y listo. Y por supuesto puede quedar como fracciones y ya depende del ejercicio lo que me den, pero era para Profe, mostrarle. Ah, si es que igual se puede simplificar si es que que la fracción, si es que la fracción comparte un mismo número. si es que tiene algún como factor común, claro, se podría simplificar. Aquí me parece que no sería el caso, porque los factores del 21 son 3 y 7, y el 16 no tiene como factor al 3 y al 7, ¿cachai? Sí, sí entiendo, pero Así ¿se que puede simplificar? sí, Eso me pregunto. siempre, cualquier fracción se puede simplificar si es que se puede, obviamente si es que tenéis los factores en común. Cualquiera se puede, de hecho es recomendable que siempre pienses en simplificarlo. Nunca la respuesta va a ser como, ah, no, o sea, es que aquí no se puede simplificar. No, siempre se puede. El tema es preguntarte a ti, ¿me conviene simplificar? En La Paz, la gran mayoría de las veces sí te conviene simplificar. Así que respuesta, sí, simplifica. Así que se puede, simplifica siempre. Ah, ya. Bien. ¿Alguna otra consulta? Isidora, Dante, Matías. No, profe, todo bien. Bien. No, profe. Bien, vamos entonces con algunos ejercicios. Les voy a dejar de compartir pantalla un rato porque a lo mejor los tengo resueltos, entonces no quiero que vean la respuesta y vamos a ir con ejercicios que son de la PAES oficial de invierno que se dio este año. Y se van a dar cuenta que con lo poquito que hemos visto nomás, realmente se podrían hacer varios de los ejercicios de acá. Así que eso voy a poner. Deme un segundo. Bien, ahora ya los borré, voy a compartir de nuevo. ¿Están viendo la pantalla ahora? Sí, ahora sí. Perfecto.
esto. Entonces, estos son ejercicios de la prueba de invierno de este año. Partamos entonces con este. Lo voy a dejar un tiempo, unos 2 minutos, y después de eso me voy a meter yo para ver si es que terminaron o no. Por supuesto, si es que alguno de ustedes, Dante, Matías o Isidora, termina antes y yo todavía no he hablado, díganme, sí que terminé, me dio la A, o la B, o la C, o cualquiera, la que la haya dado. Pero si es que terminan, y ojalá que lo hagan, fuércense, ojalá hacerlo, a terminar antes, díganme entonces cuál les dio. Pero eso, denle con este, con el 53, con las cosas que hemos visto, se podría hacer. Denle con este. Dale, Isidora por ahí decía que ya terminaste, ya lo había visto que estaba respondiendo un mensaje, así que cuéntame, Isidora, ¿cuál según tú es la correcta? Me dio que es la C. C. Dale, cuéntanos a todos, ¿qué fue lo que hiciste para calcular eso del total de estudiantes del curso que rindió la prueba? Esa es la pregunta. Lo que hice era, era sumar la frecuencia, o sea, 2 más 4 te da, no sé, Exacto, mm, 6 y exacto, eso es así. lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer, tal cual. ¿Por qué? Porque, bueno, también otra cosa, cada vez que en alguna tabla o en alguna parte vean que dice frecuencia y no dice nada más, no dice ni frecuencia absoluta ni acumulada, ni dice solamente frecuencia, siempre se refiere a la frecuencia absoluta, por si acaso. Así que, bueno, el total de estudiantes que rindieron la prueba es justamente eso, es sumar todas las frecuencias absolutas. Entonces podrían irlo sumando así como uno a uno a mano, o mejor aún, podrían construir la frecuencia acumulada, no porque necesiten la frecuencia acumulada, sino porque el último número que me salga acá será el total de datos. Entonces voy a hacer eso. Entonces será 2, 6, 10, 15, 22, 25 y 30. Entonces este último número de acá, el 30, es tal cual, el total de estudiantes que rindió la prueba. Entonces será exactamente la alternativa C. Profe, ¿y de ahí se Cuéntame. podía, o sea, multiplicar 7 por 5 al tiro? ¿O no es confiable siempre eso? 7 por 5, ¿por qué 7 por 5? Porque ten en cuenta que Porque, primero 7 por 5 no es 30 y segundo, ¿verdad? ¿por qué treinta y razón? cinco no, treinta Claro, y cinco pero claro, mi recomendación, y en realidad, bueno, así lo muestro, es que cada vez que hagáis que queréis calcular algo, de alguna forma, algo, quédate siempre, ya sea con lo que hemos visto en estas clases, o lo que podéis ver por tu cuenta en alguna parte, en algún video de la paz, o cualquier cosa, en algún estudio personal, pero nunca, 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 jamás hagas algo como porque a ti se te ocurrió nomás, como, sobre todo si es que Ya, eso profe. solamente te diría como, hácelo así como por algún método propio o algo, si es que tú me dijeras, si es que estoy sacando 800, 900 puntos. Si es que ese fuera el caso, entonces significaría que realmente si sabéis la materia, sabéis lo que estáis haciendo en gran parte, entonces yo te diría, ya sé que sí, podéis jugártela con algo así. Pero Claro, realmente si es que no es así, es posible que eso que tú creas que, claro, igual tiene sentido, cacho, si multiplico esto, es bien posible que esté malo. ¿Vale? ya. Te lo digo porque a Bueno, mí en mis tiempos, cuando era más joven, que estaba como preparándome para esta prueba, no siempre me fue bien también. Entonces también de repente cometía estos errores, por eso te lo digo también. Y lo he visto mucho también en otras clases, gente que lo hace. Así que recomendación, no lo hagas. Quédate ya. siempre Gracias, con profe. algún método oficial.
¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, esto de 7 por 5 en ningún momento lo he dicho yo, en ninguna parte, como que así se puede calcular. Así que, dale. Pero buena pregunta, Don Dante. Bueno, ¿alguien tiene Ya. alguna otra consulta? Matías, Isidora. No, No, profe, por mi parte también llegué al resultado. Bien. Bueno, denle con esta, entonces 54. Profe, ya terminé. Cuéntame entonces, Matías, ¿cuál según tú es la correcta? Antonia. Dale, cuéntanos cómo lo hiciste. Porque bueno, Bueno, más que todo un análisis del gráfico que está y viendo por lo que estaba pintado, porque al lado sería Gonzalo, tanto que vendió, claro, cifra que vendió. Antonia es la que tiene más ventas así celulares, porque también a lo que se refiere como lograr vender al menos 5 celulares al día, tiene como que llegar a 5 o superar el 5. claro, exacto. Y ella es la que más veces lo hace, ¿cierto? Sí, obviamente. Exacto, Lo hace exacto. 4 veces. Bien, claro, porque puedo poner aquí ser ordenado como Gonzalo, Camilo, Antonia, Fabiola, y se lo recomiendo igual que sean ordenados. Entonces, Gonzalo, por ejemplo, ¿cuántas veces llega al 5 lo pasa? Ninguna. Así que Gonzalo sería cero, porque no llega ninguna a 5 celulares. Camilo, por ejemplo, lo pasa 2 veces. Antonia lo pasa uno, dos, tres, cuatro. Exacto, como decía Matías. Y Fabiola lo pasa en 2, me parece también. Así que claro, ¿quién es el que más veces lo hace en la semana? Antonio. Bien, exacto. Bien, ¿alguna consulta del resto? Dante, Isidora. no. Profe, ¿me puede explicar de nuevo que me tuve Dale, que ir sí. un poco? Sí, dale. ¿Qué cosa? ¿Todo el ejercicio Sí, de todo o el no? ejercicio que no logré. Dale. Bueno, para esto había que leerlo, yo no lo leí en voz alta, pero dice, en el siguiente gráfico se representan las cantidades de celulares vendidos diariamente en una tienda por 4 personas del área durante la semana de trabajo. Entonces podéis ver aquí que justamente esta columna representan eso, cuánto vendió cada uno, podéis ver acá, sale cantidad de celulares y aquí los días de la semana. Bueno, la meta propuesta por la tienda es que cada persona logre vender al menos 5 celulares en un día de trabajo. Y podéis ver del gráfico que no todos lo hacen siempre. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la persona que cumplió la meta más veces durante la semana de trabajo? Entonces, ¿qué fui anotando yo acá? ¿Cuántas veces habían logrado la meta? O sea, llegar a 5 o más en la semana. Entonces, por eso Gonzalo tiene cero, porque si es que ves el gráfico, lo que es Gonzalo, que es como lo pintado más oscuro, nunca llega a 5. Por otra parte, Camilo llega 2 veces, Antonia 4 y Fabiola 2. Entonces, como la pregunta es, ¿quién lo hace más veces? La respuesta es Antonia. ¿Entiendes, Ah, Dante? ya, ya. Sí, sí. Bien, vamos por el siguiente. Entonces, denle con esta 55. Pónganle.
Profe, listo. Dale, cuéntame, ¿cuál es la correcta entonces? Es, si no me equivoco, 340. Dale, 340 y cuéntanos cómo lo hiciste. Sumando todos los datos que nos dan de la categoría de las flores, árboles, semillas y Perfecto, no es sumar tierra. todos los datos, eso sería la frecuencia absoluta de cada uno, eso es lo que sería, Sí, pero es tal cual lo que hiciste. ¿Por qué? Porque me dicen que los artículos están clasificados en 5 categorías, que son estas de acá, la cantidad de artículos se presenta en el siguiente gráfico, y a esto me refería cuando hace un rato les dije, no hay que aprenderse en memoria los gráficos, sino que cada uno entenderlo y asociarlo a alguna frecuencia. Muchos de ellos son lógicos realmente, pero por ejemplo este es posible que alguno, bueno, que ninguno de ustedes lo haya visto nunca en su vida, porque no es un gráfico común realmente. Y no por eso no se puede hacer el ejercicio. Noten que si escribir un rato, igual se entiende. Ah, bueno, como me dicen que representa eso la cantidad de artículos vendidos, quizás es raro demostrar, pero igual es entendible. Puedo ver que flores 60, árboles 60, semillas 80. Entonces, después si me piden la cantidad total de artículos vendidos, será sumar todo eso, que es sumar la frecuencia absoluta. Así que exacto, será 60 más 60 más 80 más 40 más 100. Así que si es que sumas todo esto, te va a dar lo correcto, porque esto sería entonces 120, esto con este te daría 200, 240 y 240 más 100, 340. Así que sí, perfecto. Esa es la correcta. Muy bien. ¿Alguna consulta, Dante, Isidora? No, No, ninguna. ninguna duda. Bien, perfecto. Bien, por un tema de tiempo me voy a soltar como esta que viene acá, porque hay alguna más interesante abajo que me gustaría hacer. Por ejemplo, primero esta. Dale con esta, con la 58. Es Irán, profe, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál dijiste? Irán. Dale, cuéntame, cuéntanos a todos, ¿por qué razón, según tú, la correcta es la A que dice Irán? Porque a simple vista se ve como que hay más edad, o sea, de una. O sea, hay más de la edad promedio. Perfectamente, porque lo dijiste, es tal cual, no solamente tal cual la respuesta correcta, sino que tal cual la razón de por qué lo es. Así que, felicitaciones, don Dante. Siéntase Sí. orgulloso de su respuesta. Perfecto, muy bien, bravo. ¿Y por qué? Porque, claro, aquí me están diciendo que en el Mundial de Fútbol 2022 participaron 32 países, la edad promedio fue esto de acá. Que más allá de lo que sea el número, eso da un poco lo mismo, lo importante es que si veo el gráfico, esta línea de acá es tal cual eso, está marcado el promedio acá. Y eso va a ser importante porque después me dicen, en el siguiente gráfico se presenta la distribución de la edad de los futbolistas de 4 países que participaron en el Mundial. Veo aquí los 4 países y después me dicen cuál tiene mayor promedio de edad. Si es que alguien no se daba cuenta de esto, podía pensar como, oh, ¿cómo lo hago? Es que la fórmula de promedio era sumar todos los datos, partir en el total, chuta, y aquí cuánto es esto, oh, tendría que tomar esto, más esto, más esto, más esto, sería una lata. Eso lo harían si es que no hubiesen entendido realmente el ejercicio, porque es tal cual lo que dijo Dante, y si es que te das cuenta de eso, es muy rápido. Porque si el promedio está marcado acá, nota que Irán es el único país donde la gran mayoría de sus puntitos está sobre el promedio. Entonces, ¿cuánto va a ser el promedio de edad de Irán? No tengo idea, pero sí o sí va a ser sobre el promedio general.
En cambio, todo el resto de países, al menos los países que estoy viendo acá, España, Estados Unidos y Ghana, todos, la mayoría de sus puntitos están bajo el promedio general, bajo los 26,95. Es decir, que también no sé cuánto promedio tenga España, cuánto tenga Estados Unidos, cuánto tenga Ghana, no tengo idea, pero sí sé que cada uno de sus promedios será menor que el promedio general. Y como me preguntan cuál tiene mayor promedio, entre ellos es Irán, porque es el único que está sobre el promedio general. Así que perfecto, es tal cual lo que dijo Dante. ¿Alguna consulta el resto? Isidora y Matías. No, No, yo por mi caso no le entiendo, yo puse Estados Unidos, pero es que, ¿por qué? Es que pensando que era la línea, pero es que al leer bien dice el mayor promedio de edad. Habla para Claro. arriba. Yo pensando que solo me fijé en la línea que cruzaba, como Irán tiene dos, España tiene Ah, dos, contaste como Estados tres. Unidos tiene tres, Ah, ya. Ghana tiene dos. Así pensé, pero al Perfecto. leer el mayor promedio habla de como superando eso. Claro, como que el promedio del país es mayor que el promedio, no de cuántos Efectivamente. puntitos están acá. ¿Y ahora te Sí, queda claro de por qué es Irán la correcta? sí, sí. Perfecto, muy bien, bueno, muy bien. Si esa es la gracia, al final uno puede cometer errores, pero la idea es corregirlo y entender. Esa es la idea. Porque errores van a cometer siempre, la verdad. Lo importante es que sean capaces de corregir los errores, porque les va a pasar siempre, les va a pasar en la U también cuando entren, les va a pasar, sí o sí. Pero la cosa es no quedarse con eso, sino que corregir los errores. Y así se aprende. Bueno, vamos con la siguiente que creo que es interesante, es esta de acá, la 57. Así que denle con esta. Listo, tiempo cumplido, cuéntenme. ¿Alguno sabe cuál es la buena? Isidora, por ejemplo, ¿tú la tienes? Isidora, no, aún sigo procesando cuál es la verdadera. dale. ¿Y tú, Dante? No No, sé, pero profe, pero creo que es la B. Dale, O ¿y sea, tú, Matías? sí, sí, la B. Mire, realmente estoy entre las C porque es que realmente tampoco, no creo que sea la C porque no se relaciona a la afirmación que nos dio, que los gráficos presentan un aspecto a su construcción que dificulta la Exacto, comparación. exacto. Y por eso mismo la C no es. Tal cual Por lo eso, pusimos. Porque porque si no habla bien nada de los tiempos y ¿cómo? también no habla nada de los tiempos, así como que aumentaron el tiempo, Es no. que, es que la afirmación, ¿qué es lo que te dice? La afirmación dice que hay algún aspecto en la construcción que dificulta la comparación de los porcentajes. Y esto, si bien es verdad que aumenta en el tiempo, es verdad. Eso no es lo que dificulta que yo compare el porcentaje. O sea, los porcentajes podrían aumentar en el tiempo y eso no tiene nada de malo. Así que por eso la C no es.
Entonces, la, ya, ¿eh? me voy por la D. ¿Por la cual? Por la D. Aunque sea muy tonta, pero vamos por la La D. D, que las barras se encuentran juntas. No, Dale, cuéntame. ¿Esa dijiste o dijiste la B? la B. ¿Cuál? Dime una palabra con la letra. La B. Una palabra, dime una palabra con la letra. Ah, burro. Burro. Ah, ya. B. Que los porcentajes están escritos sobre las barras a distintas alturas. Dale. Y eso, el hecho de que eso ocurra, porque tiene que ver con lo que me están diciendo, porque Dante entiendo que también dijo la B, hay que ver cuál de estas cosas es lo que dificulta la comparación de los porcentajes, sí o sí, de los porcentajes entre los supermercados. El hecho de que los porcentajes estén sobre las barras realmente me dificulta la comparación de los dos. Sería como difícil que yo compare por el solo y mero hecho de que los porcentajes están sobre las barras. ¿Qué opinas tú, Matías? Eh, no. ¿Lo dificulta? ¿Te hace Eh, difícil eso la comparación? bueno, ayuda, ¿Cómo? pero no. ¿Qué dijiste tú, Dante? Que creo que no, eso. Exacto, no. Y Porque, quedarse por el porcentaje. ¿ah? Por el porcentaje, supongo, ¿no? ¿Cómo por el porcentaje? O sea, Para guiarse. es que esta dice que esto de que un aspecto que, en la construcción que dificulta la comparación es este hecho, que los porcentajes están escritos sobre la barra a distintas alturas, pero eso meramente podría significar que la barra es más grande o más chica, no, pues eso realmente no es lo que dificulta en la comparación. Realmente lo que dificulta la comparación es lo que dice la A, que ninguno de ustedes la dijo, que es que los gráficos están graduados en distintas escalas. ¿Pero por qué? Porque si es que lo miran bien, si es que yo lo veo como al menos a simple vista y no con mucho detalle, podría parecer que esta barra de aquí, la del 9% del supermercado B, está incluso más arriba que la barra que dice 14% del supermercado A. Entonces, si es que yo la veo así a simple vista, imagínate que yo veo esto, me lo muestran en la tele, así veo las noticias y me muestran este gráfico. Yo podría, si lo veo así a la rápida, podría entender como, ah, mira, esto está superior acá. Pero realmente no es así. ¿Por qué? Porque está construida en distintas escalas. Fíjense que esta va del 0%, 3%, 6%, 9% y esta va de 5 en 5. Entonces están en distintas escalas. Eso hace que si yo lo pongo uno al lado del otro, se vea raro. Para comparar, porque la escala no tiene nada de malo si, por ejemplo, yo veo solo este gráfico, así, solo eso, no hay nada de malo. Podría estar así, está bien. También, si veo solo esto, solo el A, podría estar graduado así de 5 en 5 y también estaría bien, no pasa nada. Pero si yo quiero comparar los dos, así lo pongo uno al lado del otro y quiero compararlo, eso es justamente el aspecto que dificulta su comparación. ¿Se entiende eso? De hecho, estaba pensando que era la A, pero tenía mis dudas. Dale, perfecto. ¿Y te queda claro ahora que la A es la correcta? Porque esa es la que es, justamente. Sí, me quedó Y esto es claro. lo que... Bien, esto se suele hacer si es que uno quiere mentir con estadística. Realmente en tiempos, por ejemplo, de elecciones o cosas de ese tipo, se ocupa para todos los lados posibles, o en la tele, de repente se ocupa, así de que se puede, y son, porque no es mentir derechamente, pero sí es mostrar la información de una forma que si uno la ve a simple vista, parece ser raro. Porque la idea, y esto es más conceptual, esto no te van a preguntar ni nada, pero la idea de los gráficos es mostrar la información de forma visual. Esa es la idea. Porque si fuera solamente por mostrar la información, la puedo mostrar en una tabla, la puedo mostrar en un cálculo, en una forma, lo puedo mostrar de distintas maneras, en un indicador, de distintas formas. Pero la idea de un gráfico es ver la información de forma visual, que yo pueda ver el gráfico y entender al tiro lo que me están diciendo, entender al tiro la conclusión, entenderlo al tiro. Esa es la idea de un gráfico. Entonces, justamente por eso me están preguntando, oye, ¿cuál de estas dificulta la comparación de los dos? Bueno, la A. ¿Alguna consulta con esa pregunta, alguno de ustedes? Dante, Isidora, Matías. Todo ¿No? claro. Buenísima, buenísima. Bueno, si es que no hay más consultas, entonces estaríamos por esta clase, señores, y bueno, se va a subir como siempre a YouTube, así que después si es que alguno la quiere revisar o compartir con algún amigo, qué sé yo, puede hacerlo también, a YouTube, ahí al canal del PREU, del Universitario Cordillera. Tengan en cuenta el por qué vimos la clase este eje en particular, porque como les dije al principio, ¿dónde está? A ver, por acá el temario, estaba buscando, de todos los ejes, si es que ustedes necesitan subir el puntaje rápido, este es el eje donde es más fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque en otro eje puede ser que la materia no es que sea difícil necesariamente, pero sí que es mucho contenido. Por ejemplo, aquí es mucho contenido, quizá hay muchas fórmulas, muchas cosas que tienen que conocer antes de. En cambio, aquí literal, no necesitan tanto. Realmente con las cosas que vimos en la clase de hoy día, en la quizás media hora, 40 minutos que hablamos de la materia, se podrían responder como 7 preguntas de la PAES. Noten que aquí no alcanzamos a ver todas por un tema de tiempo, pero hay varias más que, al menos con las cosas que hemos visto, se podrían responder. 7 preguntas, con un poquito de materia. Entonces, por eso lo estábamos viendo. Bueno,
¿Alguien tiene algún comentario, consulta o algo final que quiera decir? Ah, sí, la clase anterior, ¿qué materia vieron? ¿Cuál? ¿Cuál clase anterior? ¿La segunda, decís tú, o la Que primera clase? sí, la que no estuve yo. Pues en la segunda que no estuviste tú, la verdad es que no estuvo nadie, así que no hubo clase prácticamente, porque hubo una persona, después se salió, entonces no tenía sentido hacerla tampoco. Así que no hubo, básicamente. Oh, bueno. Sí, oh, bueno. Así que, bueno, si no hay Yo no más... pude, profe, tuve un problema y no me pude Oh, conectar. está bien, no hay problema. Sí, yo pensaba que justamente tú te ibas a meter, la verdad, porque en la primera clase estaba como súper motivado todo, y dije, Dante va a estar, y no estuviste. La verdad que, sin desear, me acordé de ti esa clase de antes. Pensé que iba a estar. Pero bueno. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Recuerden que el siguiente viernes es ya la última clase de matemáticas, estas gratuitas de noviembre. Y mañana, por supuesto, tienen la de biología y química. Así que espero que se conecten a esa, que son temprano. Así que eso es todo. Nos vemos en la próxima clase. Que estén muy, muy bien. Ya, profe, Adiós. igual, que esté Chao. bien. Vale. Gracias. Chau, chau. Mucho. Chao.